Hola, que el Señor te bendiga. Estamos nuevamente acá, ¿verdad? Para compartir esta palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. En este momento, pues, te doy las gracias por estar aquí. Bueno, y vamos a hablar, ¿verdad? De esas relaciones personales, ¿verdad? Qué difícil es cuando no nos logramos entender y cuando hay dificultades entre las personas, entre los equipos de trabajo, ¿verdad? Y vienen y no se puede complementar, no se puede llevar a un acuerdo. Pero quiero decirte que en medio de eso, muchas veces hay circunstancias, hay situaciones que son operadas por algo que está más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y para ello te voy a invitar que abras el libro de Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver qué dice la Biblia referente a esto. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero decirte que siempre que Dios te va a utilizar en grande, siempre el enemigo va a querer también levantarse para poder detenerte. Lo hizo con Jesús. Cuando Jesús vino y empezó su ministerio, no habían todavía manifestaciones de espíritus malos, de espíritus demoníacos, sino fue que hasta cuando Jesús se presentó ya ungido, cuando después llegó del desierto, ya que había sido bautizado, y llegó del desierto, entonces cuando él empezó su ministerio se empezaron a manifestar todos aquellos espíritus demoníacos. ¿Por qué? Porque ellos pueden diferenciar, ¿verdad? Cuando alguien está ungido, la unción del Espíritu Santo, ellos lo pueden identificar. Quiero decirte que muchas veces nosotros venimos ante los demás y decimos, esta persona me está señalando, esta persona me está criticando, esta persona está diciendo algo que no es cierto de mí, entonces yo me voy a vengar, ¿verdad? Y voy a decirle a esta persona cuatro cosas bien puestas, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros venimos y tomamos discordia contra el hermano. Y eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que el diablo quiere. Que nosotros entre la iglesia tengamos esa discordia, estemos desunidos, estemos peleando todo el momento. Porque eso es lo que él quiere. Porque dicen por ahí que la unión hace la fuerza. Pero cuando nosotros realmente estamos con esa actitud ante el hermano, pues nosotros estamos dándole gusto a Satanás. Y no solamente eso, se está convirtiendo en un instrumento de Satanás. Nosotros los cristianos estamos llamados a ser instrumentos de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo dentro. Entonces lo que estamos llamados a hacer es hacer de bendición hacia los demás. Estamos llamados a ayudar a los demás, no a utilizar, ¿verdad?, nuestras aptitudes o nuestros conocimientos, utilizar nuestras dones o lo que Dios nos ha dado para poner, ¿verdad?, obstáculo a otro, sino que realmente para ser de beneficio, para ser de bendición a los demás. Pero sin embargo, pareciera que estamos en una competencia y eso también el enemigo pues lo provoca. Quiero decirte que es lamentable, ¿verdad?, que existan personas que se presten para esto, que realmente se presten para ser instrumentos de Satanás, para hacerle la vida imposible a otro. Es lamentable eso porque realmente no debería de ser así. Y hoy realmente que te estoy demostrando esto, que lo estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, de que realmente nuestra lucha no es con el hermano, que nuestra lucha es con espíritus de maldad, dice aquí, de las regiones celestes. Nuestra guerra es espiritual. Y una guerra espiritual no se gana agrediendo al hermano, sino que se gana de rodillas ante la presencia de Dios. Ahí es donde se gana, porque es una batalla espiritual la que tenemos. Cuando tú te levantas contra el hermano, lo estás agrediendo, lo estás dañando, le estás diciendo muchas cosas desagradables, ¿verdad? Y estás nada más aumentando esa discordia entre los hermanos. Lo estás aumentando, estás agravando la situación de armonía que no puede existir entre esa iglesia. Entonces, por eso es muy importante que tú sepas que cuando esto sucede, ¿por qué? Porque el enemigo está ahorita, como dice la palabra de Dios, como león rugiente, viendo cómo devorar, cómo hacer enemistad entre la iglesia, cómo desunirla, cómo mantenerla en un estado así anémico espiritualmente. Quiero leerte otra palabra que dice de que nosotros debemos de nacer de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo no se puede seguir comportando de la manera como cuando vino a Cristo.
Tiene que haber un cambio en esta persona y el cambio es progresivo. No podemos tener años de estar en el cristianismo y actuando de la misma manera. Dice Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él nos está pidiendo como requisito nacer de nuevo, pero ¿cómo es una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cómo es una persona que realmente es una nueva criatura? Una persona que ha nacido de nuevo. Es aquella que ya no hace las cosas del pasado. Es aquella que sabe que su prioridad es obedecer a Dios. Es que su prioridad es hacer lo que Dios le dice. Esa es su prioridad. A nacer de nuevo significa que nos convertimos en una persona totalmente diferente, que cuando antes estábamos en tinieblas y éramos parte de las tinieblas, pero ahora somos luz y tenemos que brillar con esa luz de Cristo, ser la diferencia entre las demás personas, no comportarnos como los demás. Qué difícil es saber que hay personas que ocupan su dominio, que ocupan su poder para subyugar a otras. Qué difícil es reconocer que hay personas que están en autoridad y que ocupan esa autoridad para sentirse gobernado, sentirse dueños de las personas, manipulando actitudes, manipulando vida personal de otra persona. Eso no puede ser, porque Dios realmente, si nos pone en lugares de ¿cómo se llama?, de autoridad, no es para venir a subyugar al que está abajo, sino para ayudarle a avanzar. Sabes que de todo eso Dios nos va a pedir cuentas. Y qué difícil es, como por ejemplo, usted, amigo pastor, si usted está casado, su mujer, su deber es respetar a esa mujer con la que se casó. Esa es su obligación, ese es su deber. Si usted está, porque se ve demasiado problema en las iglesias ahora en esta situación. Y es lamentable porque a veces llegamos a un nivel de autoridad que creemos que porque estamos ahí podemos hacer lo que nos dé la gana, sin recordar que hay alguien superior a nosotros que fue quien nos llamó y nos puso en ese nivel de autoridad. Y de que todo lo que nosotros hagamos, pues vamos a tener que dar cuentas a Dios. Qué difícil es eso porque se ve demasiada situación así, donde realmente hay personas que están en la autoridad, pero no respetan a su esposa. Y toman su autoridad para poder ejercer dominio sobre las personas cuando no son esclavos, son ovejas las que Dios le ha entregado. Qué difícil es eso, ¿verdad? Es momento de verdaderamente nacer de nuevo, porque no puede ver algo bueno si la cabeza está fallando. Entonces la cabeza debe de nacer de nuevo, debe de ordenarse, debe venir con Dios realmente a ponerse a cuentas y dejar de hacer su vida pasada porque ya no es su vida pasada. Máximo cuando tiene una responsabilidad tan grande en sus manos. Así que yo en este momento pues yo insto y yo le pido, ¿verdad? Que venga y busque en la palabra de Dios y se refugie en la palabra de Dios y obedezca la palabra de Dios, porque realmente se están dando muchos problemas de los cuales pues podríamos evitar. La iglesia debe ser sanada, la iglesia debe ser eh, limpia, pero ¿a quién le corresponde eso? ¿A quién le corresponde? ¿Quiénes son los que verdaderamente deben de ayudar a que la iglesia sea limpia, a que la iglesia pueda obtener esa sanidad espiritual que necesita? Hay mucha gente que está desnuda espiritualmente. Creemos que estamos en iglesia y porque pasamos todo un domingo ahí, porque pasamos todos los días de la semana metidos en iglesia, creemos que realmente estamos bien, pero no, porque nosotros podemos engañar a las personas y podemos hacerle creer cualquier cosa a las personas, pero al que está ahí arriba, que es nuestro Dios, no podemos engañarle. Él sabe muy bien, dice que sabe las intenciones del corazón. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú puedes engañarle a todo el mundo, tú puedes decir cualquier cosa y puedes hacer creer cualquier cosa, pero realmente Dios conoce la verdad. Y lo tremendo es que también dice la palabra de Dios que la verdad siempre será descubierta y vendrá a la luz, porque nada va a quedar oculto, todo va a salir a la luz. Pues ahora yo estoy dando estas palabras que son de exhortación, que si son muy duras, no todos lo aceptan,
Pero realmente si tú quieres vivir una vida nueva en Cristo, debemos de aceptar estas palabras que el Señor está demandando, que nosotros debemos de nacer de nuevo, que no estamos dando el testimonio que verdaderamente corresponde, que debemos de cambiar nuestra vida, debemos de realmente, si tenemos tantos años, es difícil saber que hay personas que tienen muchos años, 30 años, 40 años de estar en el Evangelio, pero su vida espiritual no ha cambiado, sigue siendo lo mismo, la misma inclinación hacia las cosas del mundo. Dios no quiere eso, Dios quiere una iglesia, dice la palabra de Dios, que viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Cristo ya viene pronto y está preparando su iglesia, pero hay de ti si te comportas rebeldemente, porque toda persona rebelde también trae su castigo, ¿no? Yo ahora te estoy diciendo nada más lo que Dios quiere que comparta contigo. Yo cumplo con mi asignación en poder decirte a ti lo que Dios ha puesto en mi boca, porque le dijo a Jeremías, lo que yo te diga vas a decir y lo que yo te diga que hagas vas a hacer. Jeremías tuvo que decir todo, y si tú ves ese libro, te vas a dar cuenta que solo juicio salía de la boca de Jeremías, porque Dios ya estaba harto de tanta desobediencia y de tanta rebeldía del pueblo de Israel. Ahora yo te digo a ti, el Señor también se cansa. El Señor te da pita, pero después te jala. ¿Por qué? Porque el Señor también se cansa de estar ahí diciendo en su palabra dejó todos los estatutos, pero nosotros queremos seguir haciendo nuestra vida como se nos antoja. Y Dios hoy está demandando eso. No podemos hacer nuestra vida como se nos antoja nosotros los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que pagó el precio en la sangre en esa cruz del Calvario. Derramó su sangre y con esa sangre nos compró a ti y a mí. Nosotros le pertenecemos a Él. Y no podemos hacer las cosas como se nos da la gana. Hay alguien que nos dirige. Hay alguien que dice cómo quiere las cosas. Y nosotros tenemos que hacer como Él quiere que se hagan las cosas, porque Él es el dueño. Él es el rey. Entonces no podemos venir nosotros a hacer las cosas como se nos antoja. Dios está requiriendo aquí que nosotros debemos de nacer de nuevo. Dejar nuestra pasada manera de vivir. No podemos seguir iguales. Dice que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Así tiene que ser nuestra vida, es cierto, ¿no? Quizás venimos llenos de maña, llenos de pecado, llenos de tantas cosas, pero eso no quiere decir que tengas 30, 20 años y más aún si estás liderando una iglesia, más aún así si tienes un cargo de autoridad y sigue siendo lo mismo, no puede ser. Porque cada quien debe demostrar su cambio así, aunque sea progresivamente, pero tiene que existir algún cambio, porque entonces el Espíritu Santo no está en ti. Entonces te digo a ti, te es necesario nacer de nuevo. Debes de recibir a Cristo nuevamente. Porque si realmente tienes todos esos años y no hay ningún cambio espiritual, entonces quiere decir que no has nacido de nuevo. Porque es imposible que una persona que diga llamarse cristiana y que haya recibido a Cristo no muestre un cambio. Tiene que mostrar un cambio. Si no, no ha recibido nunca al Señor. Y tú puedes estar creyendo que estás salvo porque hiciste una oración, pero cambios en ti no existen. Entonces tú nunca lo recibiste, entonces estás expuesto a condenación eterna. Mira qué delicado es esto. Porque tú te puedes estar creyendo y puedes decir, no, yo hice una oración y yo estoy salvo porque hice esa oración. Y realmente no hay cambios en ti. Entonces el Espíritu de Dios no está dentro de ti. Porque el que tiene el Espíritu Santo le duele haber hecho el daño a otro. El que tiene el Espíritu Santo se deja guiar por Dios. No hace nada que no sea por Dios. Donde el Espíritu de Dios te guía, ahí vas tú. Porque tú sabes que tienes a alguien a quien obedecer. Sabes que hay un dueño a quien tienes que obedecerle. Esos son los que han nacido de nuevo. Los que verdaderamente se someten a la voluntad del Espíritu de Dios. A veces vas a tener que dejar personas, te vas a tener que doler, dejar ciertas cosas. A veces vas a tener que ir hasta en contra de tu voluntad, solo porque Dios realmente te ha dicho que tienes que hacer algo, te ha dado una asignación que tienes que hacer, ya algo que tienes que realizar para la obra de Dios. Y tú lo haces ¿por qué? Porque amas a Dios, porque quieres honrarle por todo lo que ha hecho por ti. Entonces yo quiero que tomes muy bien en cuenta estas palabras. Sé que son muy duras, la palabra de Dios a veces es así,
Bueno, la sentimos así cuando realmente nos tocan la llaga, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta que nos digan la verdad, pero la palabra de Dios es verdad. Y quiero decirte que todas estas palabras antes las tengo que haber pasado por mí, ¿verdad? Porque el Señor también habla, o sea, mi Señor me habla primero a mí para después decirte a ti esta situación. Así que qué importante es que tomemos en cuenta que el Señor está demandando que debemos de nacer de nuevo. No podemos seguir señalando el punto negro de aquel para ocultar mi gran hoyo profundo. La gente que hace eso solamente está demostrando que no ha nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios que vamos a señalar la paja de aquel cuando hay una gran viga en el ojo del otro. Si tú estás acostumbrado a señalar a las personas para que tu pecado no se note y estás limpiándote, untando la chuquedad de lodo en el otro, entonces lo que estás diciendo es que no has nacido de nuevo, que tienes que recibir a Cristo. Porque dice el Señor, ¿cómo vamos a señalar al otro si nuestra vida está peor? Hablando espiritualmente, ¿cómo vamos a señalar al otro? A veces así actuamos, ¿no? Es más fácil ver el error del otro a ver el error nuestro. Y el Señor está demandando eso ahora. Nosotros como iglesia, una persona que ha nacido de nuevo, no anda viendo lo que el otro hace, no anda metido en la vida del otro, ni anda poniendo obstáculos, ocupando toda su influencia para poder estropear la vida personal de otro. No anda haciendo eso, ¿verdad? Sino que realmente esa persona que ha nacido de nuevo sabe que tiene a un Dios a quien hacerle fiel. Y un Dios que realmente debe de mostrarle esa devoción, ese amor a ese Dios que le llamó a ser y a tener una vida diferente. Entonces quiero que tú medites ahora esto. Hay cosas que deben de cambiar. Las cosas no son igual que antes. Hoy venimos diferente. Las cosas no son que antes. Tenemos asignaciones que Dios nos va entregando día a día. Y una asignación que se nos dio en el pasado no es la misma que se nos da en el futuro o en el presente. Así que no vamos a actuar de la misma manera que siempre. Porque entonces estamos diciendo que tenemos un Dios como una estatua que no se mueve. Y Dios es un Dios vivo, que da estrategias, que da instrucciones a cada momento de lo que Él quiere que se haga. Entonces nosotros tenemos que obedecer a esa persona que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el que nos está dirigiendo. No podemos ser de esas personas que venimos y somos parte del grupo de que se apuntan para hacerle daño al otro y para ponerle red en sus pies, porque entonces estamos siendo instrumentos del diablo. Dos cosas quiere el Señor ahora. Uno, que seas instrumento de Él porque Él es el que te llamó, ¿verdad? Que seas instrumento de Él, que cada vez que tú tengas presente, que cada vez que tú, ahí está la palomita del Espíritu Santo, siempre viene aquí, yo digo, esta es la palomita del Espíritu Santo, viene aquí por mi puerta. Bien, después del paréntesis, el Señor quiere que cuando tú realmente vayas a hacer algo por alguien, que sea para bien, que sea para bendición. Si tú no vas a hacer algo bueno de alguien, pues mejor no digas nada, ¿ya? Y si tú no tienes la intención de ayudar a esa persona, pues entonces no la critiques. Porque realmente solo la persona sabe por qué está pasando lo que está pasando y por qué está viviendo de la manera que está viviendo. Entonces, si tú realmente no vas a ayudar a esa persona, pues mejor no la critiques, ¿verdad? Y número dos, mírate para adentro, ¿verdad? Mirémonos para adentro porque nosotros si hemos nacido de nuevo, no podemos seguir actuando igual. Debemos ser diferentes. Y si tú no has mostrado ningún cambio desde el momento que dijiste haber recibido a Cristo, entonces este es el momento de que tú debes de arrodillarte y decirle, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, perdóname por las maldades, perdóname por todos los obstáculos que he puesto a la gente, perdóname por querer tener más cuando yo tengo lo que tú ya me diste, ¿verdad? Señor bendito, ayúdame, perdóname y entra a mi corazón porque sí quiero ser esa luz, ese espíritu que esté dentro de mí, porque quiero ser tu hijo, tu hija. Es momento de hacerlo, ¿verdad? Así que esta es la palabra que Dios nos tiene para ahora, un momento algo duro, pero es necesario y es importante porque hay que edificar bases sólidas. Y una base sólida es que nosotros sepamos realmente en quién hemos creído, a quién le debemos respeto, a quién le debemos
lealtad, ¿verdad? A quien le debemos fidelidad y obediencia, ¿verdad? Así que es muy importante esto. Así que esta es la palabra de Dios para ti, un poco dura, pero bueno, que nos sirva, ¿verdad? Para poder crecer fuertes, ¿verdad? Bueno, que el Señor te bendiga poderosamente en esta semana, que ya estamos casi a fin de semana, pero realmente que Dios te bendiga poderosamente, te respalde en todo lo que hagas y, bueno, nos dé luz, ¿verdad? Para seguir caminando correctamente y poder cumplir todo lo que Él requiere en su palabra. Todo esto es palabra de Dios. Así que muchas gracias por tu atención y que el Señor te bendiga.